Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Sofía Forneris es especialista en la administración de salud y analista política en medio. Con ella, analizamos el contexto político actual y los cambios necesarios que se deberían hacer en la salud pública del país. En este momento, yo creo que la salud está en el peor estado que ha estado en los últimos por lo menos 30 años que he estado viva. Creo que el problema de salud es severo y no nos estamos dando cuenta de las repercusiones que va a tener en el futuro. Sofía, qué gusto poder conversar contigo. Tenía ganas de tener esta conversación un poco políticamente incorrecta, si se puede. Me encanta, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Sofía, ¿qué es lo que más te molesta del sistema político actualmente? Lo que más me molesta creo que es la falta de un camino o orientación hacia el futuro. Creo que en este momento la política se ha convertido en una pelea de egos o pelea obviamente de movimientos y nos estamos olvidando de la ciudadanía o las personas que eligieron a esas personas para gobernar. O sea, ¿crees que hay un desapego entre el político, sea quien sea, versus el ciudadano? Sí, yo creo que, y eso es a veces lo que me preocupa de la charla que hay alrededor de la política, que si, por ejemplo, en este momento tú criticas al gobierno, tienes que ser correísta o eres correísta. Y si criticas hacia el correísmo o sus delegados, tienes que ser directamente ADN. Yo creo que, o puede ser, yo qué sé, criticas al social cristiano, tienes que ser de otro grupo político. Y nos hemos olvidado un poco, que creo que es lo que le hizo ganar al presidente Daniel Noboa, que por más de que tengas una oposición, a la final todos somos ciudadanos. Y lo que tiene que hacer la persona que es electa es ver el beneficio no solo para las personas que votaron por él, sino también por las que no votaron por él. Y cómo vamos a mejorar el Ecuador todos juntos. Ahí yo creo que hay, digamos, dos áreas de culpabilidad. La primera, lo que ya vienes señalando, que es la parte de los políticos, ¿no? Y de cómo se desapegan justamente con los ciudadanos. Pero te parece también que quizás hay una falta de, no sé si comprensión, pero al menos ganas o curiosidad de entender la política como tal por parte de la ciudadanía. Entendiendo la política no como algo que sucede en un palacio de Carondelet, de una asamblea, sino como aquellas cosas que suceden en nuestro día a día, como por ejemplo te subieron la gasolina. Eso te afecta directo. Sí, y lamentablemente creo que para los votantes ya no están viendo quién tiene las mejores propuestas, sino que yo a veces voto como rechazo hacia la persona que yo creo que está haciendo las cosas mal. Yo lo miro mucho con lo que pasó en la consulta popular. Nunca pensé en lo que yo tenía de experiencia o la poca experiencia que tengo en comunicación, que los votantes iban a decir no a todas las preguntas, porque habían ciertas preguntas que los ciudadanos habían pedido que se consideren para ver si se podían cambiar ciertas cosas. Yo creo que nosotros irnos a cambiar la Constitución, había mucha gente que no le gustaba esa idea, pero había otras propuestas que yo pensaba que la ciudadanía iba a decir que sí. Y cuando salieron los resultados y todo llegó a ser un no, me di cuenta que eso puede ser o va orientado hacia que la gente no le gustaba lo que estaba haciendo el gobernante en ese momento. Pero cuando nosotros caemos en esa pelea de que yo solo voy a votar para darle la contra a un partido o voy a votar porque no me caen bien los candidatos o porque no los conozco, nos olvidamos de que alguien va a tener que ser electo. En algún momento las preguntas, si no nos gustaban, van a ser reconsideradas o la gente se las va a olvidar y van a quedar en el olvido. Entonces, ¿qué nos dice eso del Ecuador que queremos? Yo creo que ya mucha gente se enfrasca en la pelea, yo digo, parece más un show de reality que en realidad política, y nos olvidamos que obviamente tú puedes tener oposición, pero tenemos que ver a los candidatos con qué ideas traen para mejorar a la ciudadanía, más allá de cualquier ideología que puedan tener. ¿Y por qué crees que sucede todo eso? Desde el desapego de los políticos al ciudadano, también hacia el ciudadano queriendo votar a favor o en contra de alguien solamente si les cae bien o mal y no realmente pensando el voto. Hay que reservas, quizás son factores sociales, culturales, hay algo histórico dentro de Ecuador para que se den las cosas así. Yo creo que se ha perdido mucho la confianza hacia
la figura del político que es electo. Yo creo que ya no importa mucho qué tipo de candidato es, sino que la ciudadanía no tiene esperanza que la persona electa, sea quien sea, en realidad solucione sus problemas. O sea, tenemos que ver que el Ecuador tiene un índice de pobreza extremadamente alto, de que mucha gente tiene que vivir o vive con el día a día. Mucha gente no tiene seguro médico, no tiene seguro de vehículo. No tienes una posibilidad de decir, puedo vivir una vida diferente, sino que tienes que atender las emergencias de ese momento y tratar de sobrevivir como puedas. Entonces, cuando todo es emergencia en tu presente, no puedes pensar en un futuro, no puedes pensar hacia dónde yo quiero que vaya el Ecuador para que mis hijos vivan aquí, sino que solo estoy tratando de sobrevivir. Y yo creo que eso es muy curioso, digamos, con lo que está pasando en Nueva York, con Mamdani, porque ideológicamente mucha gente decía que él era muy izquierdista y que era socialista, pero ¿qué ha hecho él en temas de comunicación? Tratar de ser muy transparente con la ciudadanía, tratar de crear cambios en este momento que pueden ayudar a la ciudad, que tenía billones de dólares en deuda. ¿Y qué podemos hacer como políticos para en realidad dar la cara a la ciudadanía? ¿Y por qué esto es refrescante? Hasta en el Ecuador, yo creo que los próximos candidatos que vienen en las elecciones tienen que ver bien cómo yo puedo proponer algo que la ciudadanía en 6 meses o un año sienta un cambio y que en verdad está siendo escuchado. Obviamente nunca vas a poder cambiar totalmente el país, pero la ciudadanía tiene que sentir el respaldo que en este momento creo que no lo siente de ningún grupo político o de ningún candidato electo, de que están cambiando su estilo de vida y está mejorando. ¿Y qué esperas de esas próximas elecciones que ya tenemos? Yo la verdad es que espero que los candidatos que se van a lanzar tengan un plan de trabajo claro, que no sea dirigido hacia yo quiero mostrar que soy anticorreísta o quiero mostrar que soy correísta o quiero mostrar que soy ADN o no lo soy. Yo creo que, y lo que siempre admiro de Daniel Noboa, es que cuando él llegó a ser candidato, él tenía esta ideología muy fresca de dejemos de enfrascarnos en el correísmo y anticorreísmo, que a la final creo que es difícil porque obviamente estás metido en un gobierno que tiene diferentes grupos políticos, pero no podemos olvidar que la ciudadanía ya está cansada del mismo diálogo de que la culpa es de los anteriores. Creo que la persona que pueda en seccionales, en cualquier elección que haya, mencionar que obviamente se han hecho las cosas no de la manera correcta, pero tenga un plan y pueda mostrar al corto plazo que la vida en realidad va cambiando, creo que va a ser una buena persona para elegir. Y no nos podemos, yo creo que, enfrascar en solo voy a votar por la izquierda o voy a votar por la derecha. Veamos qué candidatos son y qué quieren hacer para el país. Y eso es importante porque tú mencionabas, por ejemplo, lo que pasó con el presidente Noboa, que cuando era candidato justamente tenía un discurso, pero ese discurso fue evolucionando ya una vez que ganó y bueno, ya pasaron 2, 3 años después de eso y a día de hoy sí tiene ese enemigo marcado. O sea, digamos que cayó en ese bucle que tú dices, no deberíamos caer ahí, Sí. pero parece que es un bucle que no importa el partido que tengas, el color de tu camiseta ni el número en tu casillero, simplemente vas a terminar echándole la culpa a alguien. Tienes un chivo expiatorio. Y si no es Rafael Correa, es Daniel Noboa, y después de 4 años, 8 años no sabemos quién será, que en algún punto también fue la Corte Constitucional, y siempre como que tienen que tener un enemigo físico y generalmente es el otro partido. Y yo creo que por eso a mí, y siempre digo, no me interesa meterme en la política, porque para mí la política a veces es un juego sucio, o sea, en el cual obviamente puedes tener las mejores intenciones, pero el sistema en sí te lleva un poco hacia esa pelea ideológica y de buscar un culpable. Y yo creo que mientras nosotros sigamos replicando esos errores, nunca vamos a poder salir adelante. Y siempre se lo critico, digamos, al correísmo, más que todo en la asamblea, que hay veces que ellos no quieren participar o simplemente no van porque dicen que todo esto es una pantomima y que no se está solucionando nada. Pero ¿qué le estás también diciendo a la ciudadanía? Nuestros delegados o las personas electas, y algo que yo al principio, digamos, siempre le admiré a un Raúl Chávez, es que la idea de él era un poco más dialogar.
de que obviamente tenía su partido político y tenía ideologías, pero ¿qué decía él? Yo no voy a votar con el correísmo solo porque me lo piden, o sea, no porque hay alguien en X que está diciendo vota no, lo voy a hacer, o sea, tenemos que elegir a candidatos que sí, tengan una ideología, tengan un partido, pero también entiendan que en lugares como la Asamblea tienen que dialogar de parte y parte, o sea, no podemos enfocarnos en la pelea y solo votar no porque no y sí porque sí, pero argumentar por qué esto va a ser lo mejor para el país. ¿Tú crees que algún día llegaremos a esa clase política madura o qué nos hace falta? Yo creo que sí. Yo creo que obviamente en este momento es difícil verlo, pero yo tengo esa esperanza. Menciono lo que está pasando en Nueva York, porque Estados Unidos tiene muy dividido entre la derecha y la izquierda. Republicanos, demócratas. Exacto, es 50-50 y esas personas están muy enfrascadas de que yo voy a seguir esta línea política. Pero de ahí surgen diferentes candidatos, como un Mandani, que al principio los mismos demócratas no lo querían mucho porque decían que él era muy radical. Pero ¿qué ha mostrado él en el poco tiempo que está ahí? Que él no va a ser específicamente lo que sea mejor para los delegados demócratas. Él va a hacer lo que es mejor para la ciudad de Nueva York. Y yo creo que poco a poco esperemos que salgan en el Ecuador candidatos que entiendan de que pueden tener su línea política y pueden tener su partido, pero en el momento de ser electos, ellos tienen que ser la voz de las personas que votaron por él y no votaron por él, y sentir verdaderamente el cambio. Ojalá que podamos llegar a esa clase política madura. Yo me gustaría pensar que sí, igual que tú, pero a día de hoy las esperanzas como que le cuesta a uno querer soñar positivamente con todo lo que está pasando. Mencionabas hace un momento en el que a ti no te interesaría, por ejemplo, formar parte de ese juego de la política. Si alguien viene y te dice, Sofía, yo voy a ser político, voy a ser candidato, quiero hacerlo, quiero ser presidente del Ecuador, ¿tú confías en esa persona? Yo confiaría y digamos, no estoy opuesta totalmente a la política, no me lanzaría como una candidata, concejal, prefecta, alcalde, porque ahí, bueno, ahí va un poco más lo personal y yo siempre lo digo, yo tengo una familia, yo tengo a mi esposo, yo tengo a la familia de mi esposo y la política actualmente, en mi opinión, es muy sucia y yo puedo estar en la política y puedo hacer todo bien, pero no creo que yo estoy preparada como persona a que troles o personas o candidatos se metan personalmente con mi familia. Yo creo que en este momento ya hemos saltado el hecho de separar lo político de lo personal de las personas y no quisiera que mi familia sea o esté expuesta a algo que en realidad ellos no lo pidieron. Si llegamos a un punto que se respete un poco la vida personal, la pareja de la persona electa, sería otra cosa, pero también lo digo, no me gustaría hacer política porque yo tengo mi campo de concentración. Sí, hago comunicación, pero voy más orientada a salud pública. Y lo que yo siempre digo es, si necesitas a alguien que te aporte, bienvenido sea. Yo voy y te ayudo personalmente. ¿Quieres un plan de trabajo? Y me dices, ¿sabes qué? Quiero mejorar este hospital. Yo te ayudo, escribo un manual, pero es algo muy específico. No me gusta eso de de quedarte para siempre en la política o quedarte en una posición por 4 años, porque sinceramente siento que en muy poco tiempo pudiera darte las herramientas necesarias para crear cambios. Pero yo no soy la persona o tengo el tipo de carácter de solo esperar o no poder hacer ciertas cosas que quiero porque la burocracia no te lo deja. Uh-huh. Siento que lo que sí se ha perdido en el Ecuador es que no necesitas tú estar en una posición política para poder hablar, así sea bueno o malo, de lo que está pasando en el país. Y yo creo que mucha gente espera a que le den una posición política para decir, mira, yo creo que tenemos que hacer este plan. Creo que los ciudadanos de pie, y lo veía mucho con mi abuelo, que reunía abogados, doctores, economistas, y un fin de semana hablaban de los problemas que existían en Guayaquil. Y existía una ciudadanía que sabía de ciertos temas, que estaba dispuesta a ayudar a cualquier persona que esté sentada en el municipio, en Carondelet, para en realidad crear un cambio. O sea, no tenemos nosotros que esperar que el gobierno o seccional, cualquiera, nos dé un sueldo para en realidad hacer un cambio. ¿Y cómo crees que podemos hacer que más personas quieran hablar
sea bueno o malo, pero que hablen más. Porque mencionas que se ha perdido un poco eso y coincido contigo. Yo creo que también se ha perdido por diferentes razones. Quizás ya sienten que la política es lo mismo de siempre y se desapegan. Puede ser que algunos tengan miedo, independientemente de lo que sea, pero se ha perdido. ¿Cómo hacemos que ese valor, esas ganas de querer comunicar, de hablar, de discutir, debatir, que no solamente significa pelear, pero simplemente tener curiosidad sobre lo que está pasando y dar tu opinión? ¿Cómo hacemos que vuelva? Yo creo que, y eso va muy ligado a veces a las universidades o espacios comunes que alguien pueda ir y hablar estos temas. Lo puedes hacer desde tu casa, invitando, no tienen que ser tus amigos, invitando a ciertas personas a decir, ¿sabes qué? Hagamos un almuerzo y hablemos estos temas. Porque lo que tú mencionas es algo, creo que, crucial. Mucha gente no quiere hablar de política por la persecución que ve de personas en figuras públicas. Pero lo que tenemos que hacer, yo creo que poco a poco, las personas que tenemos un micrófono, obviamente respetuosamente, tratar de mencionar los errores que hay, pero llegar a universidades a ver si se puede hacer seminarios o se puede hacer conversatorios en los cuales no solo vamos o orientamos lo que estamos diciendo hacia la crítica, lo que yo digo es, puedes criticar, pero ¿cuál es tu solución? Busquemos también soluciones o cuál es tu plan a seguir. Yo creo que mucho del problema de diálogo que a veces hay hacia la oposición o hacia el gobierno es, están haciendo las cosas bien por esto. Pero no, yo creo que todos tenemos ideas y el plantear tus ideas, el ver qué piensan otras personas y no irnos al grito o a la parte personal, nos puede dar otra visión de cómo se pueden hacer las cosas. Las universidades tienen que ser el centro en el que estas ideas puedan surgir. Me quedé con una duda cuando estábamos hablando justamente del tema de elecciones y ahora lo combino con esto que estamos conversando, con el tema ciudadano. ¿Tú crees que el voto debería seguir siendo obligatorio? En mi opinión, no, porque yo soy ciudadana aquí y en Estados Unidos. En Estados Unidos el voto no es obligatorio. Yo siento que tenemos la especulación de que porque el voto es obligatorio... La calidad democrática aumenta. Sí, o porque el voto es obligatorio, entonces más gente van a votar y no va a haber crítica hacia la persona electa. Pero no le estás dando una solución. Yo creo que tenemos que nosotros también como ciudadanos ver qué es lo mejor para la ciudadanía y estar mucho más educados en quiénes son los candidatos. Y tú, para mí, obligar a votar a alguien y dicen, puedes tú votar nulo o he visto que escriben letras de ciertas cosas, pero... Barcelona vamos por la 15. Dice. Exacto, Barcelona siempre campeón. Pero ¿qué hacemos con eso? No le damos la importancia a las personas que están siendo electas y la ciudadanía, ¿qué hace? Se desliga de lo que está pasando y simplemente dice, pero yo voté nulo, entonces no importa. Pero yo preferiría que las personas que vayan a votar lo hagan con un poco más de conciencia hacia qué estamos eligiendo. Yo lo dije justamente en el programa que tuve con Rodolfo. Yo no voté para un Aquiles Álvarez, pero eso no significa que una vez electo, tú solo vas a bloquear cualquier cosa que haga Aquiles Álvarez y te vas a desligar por 4 años de lo que está pasando en la ciudad. Hay que darle mérito cuando la persona electa hace las cosas bien y cuando lo criticas también decirlo, pero no nos podemos desligar de lo que está pasando porque la persona que fue electa no nos gusta o no fue la persona por la que votamos. Ahora quiero irme ya al panorama ecuatoriano como tal y dentro de eso tenemos varios problemas. ¿Qué es lo que más te preocupa de todos los problemas que tiene Ecuador actualmente? Aunque no lo creas, yo creo que el problema más grande que tiene Ecuador, y se lo habla, pero no a profundidad, es la desnutrición que existe. Ok, ¿qué pasa con eso? La desnutrición es un problema que empieza obviamente desde el embarazo. Muchas veces lo hablamos como movimiento, o sea, lo hablamos desde el Ecuador de que una vez que nace el niño hay que garantizar los primeros 5 años para que ese niño esté bien. Pero no nos damos cuenta que la nutrición o la desnutrición empieza desde la madre, desde antes de estar embarazada. Los 6 meses antes de estar embarazada son cruciales para que después el bebé no tenga enfermedades como alteraciones que después salen, digamos, a los 50 o 60 años. Ese es el nuevo boom, digamos, de la nutrición, de que tú tener diabetes no es que lo haces desde que tú empiezas a comer cosas malas o tener una falta de deporte. Eso empieza desde
que tu mamá está embarazada contigo. Entonces, no nos estamos dando cuenta, y siempre lo digo como un poco de chiste, digo que el ecuatoriano no es bruto, sino que no le desarrollaron bien el cerebro. Y es chiste y no lo es, porque la desnutrición infantil sí hace que tu capacidad sea muy limitada. Entonces, ¿qué esperamos a veces de personas que crecen con una mala nutrición? Obviamente no tienen buena educación, pero no tienen la capacidad para en realidad entender qué está pasando. O sea, la próxima vez que yo esté atascado en un tráfico y vengan los conductores como locos uno de otro, no diré, los voy a exculpar porque fueron mal desnutridos cuando estaban en el vientre de la madre. Exacto. Entonces, a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la prevención o la alimentación correcta. O sea, yo que hago capacitaciones, muchas veces, ¿cuál es el problema que tú ves en el lado rural o hasta en Guayaquil? Cuando tienes pollo en la mesa, ¿a quién le dan la presa más grande? Al papá. Me imaginaría. O al hombre de la casa. Entonces, la mujer, embarazada o no, a veces no come, porque primero es el hombre y después los hijos, y después lo que sobre un poco va para ella. Entonces, estamos creando un sistema en el cual no entendemos qué repercusiones puede tener en la vida de ese niño cuando la madre no se nutre bien. ¿Y cómo son esos niveles actualmente en el lugar? Yo, la verdad, desconozco de datos de este problema. Sé, por ejemplo, que, si no estoy mal, el gobierno de Guillermo Lasso tuvo un plan bastante fuerte en el tema de desnutrición crónica infantil. Creo que ahora tiene quizás una ONG que se llama Ecuador Crece sin Desnutrición o algo así. Pero ¿cuál es el estatus del problema actualmente? ¿Ha disminuido? ¿Todavía sigue siendo algo alarmante? ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sigue siendo algo alarmante. El Ecuador en Latinoamérica tiene uno de los índices más grandes de desnutrición infantil. Y sí, como digo, hemos dicho lo bueno y decimos lo malo. El gobierno de Guillermo Lasso trató de poner mucho énfasis en esto. Este gobierno también está tratando de hacer algo. Trabajan con organizaciones sin fines de lucro para crear programas de alimentación. Pero yo lo comparo mucho, mira, mi tesis justamente para la maestría tuvo que ver mucho con un programa federal que existe en Estados Unidos, que se llama WIC, Women, Infant and Children. ¿Y qué es este programa? Desde el embarazo te da los tickets de alimentación para que tú vayas a ciertos supermercados para comer ciertas comidas necesarias para que esa mamá garantice que su hijo no tiene desnutrición. Los programas que estamos haciendo en este momento son buenos, pero no son continuos. Son el problema más grande que hay en el Ecuador. Y siempre lo digo, tú dándole una leche o dándole consultas por un tiempo, no garantizas que la desnutrición baje. Lo que tienes que hacer es crear una cultura ciudadana hacia cómo vamos a hacer esto mejor. El programa federal es uno de los más auspiciados por el Congreso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha funcionado, porque hay estudios que muestran que alimentar a una madre, garantizar que en los primeros 5 años de vida esa madre tenga alimentación complementaria. No digo complementaria específicamente solo, a ver, le das una canasta o le das un bono y ya está, sino que creas un sistema que también ayuda económicamente, digamos, a comerciantes. Y te digo, mi idea que la he lanzado muchas veces, pero esperemos que un político la coja. Nosotros tenemos mercados en Guayaquil, en el resto de ciudades, que yo personalmente compro todas mis frutas, vegetales, huevos en el mercado, porque son de extremadamente, o sea, son de buena calidad y tienen un excelente precio. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Qué puede hacer un municipio? Te asocias con mercados en el cual el bono, en vez de darle a la mamá embarazada, se lo das al comerciante. Y le dices, mira, estas son las personas que están en este programa. Tú lo que le puedes dar es $60, me imagino, cada 2 semanas, y ella puede comprar estos alimentos. Entonces, ¿qué puede hacer la persona que está gestando o algún familiar que esté en este convenio? Va al mercado, puede coger los vegetales, coges las frutas, te asocias con nutricionistas, chefs, que ¿qué hagan? Busquen una solución de cómo implementar nutrientes necesarios a esa familia. Es decir, nosotros sabemos que mucha gente no tiene para comer proteínas todos los días. La proteína termina siendo muy cara, pero lentejas o ciertos
digamos, vegetales, ciertos alimentos pueden tener los nutritivos necesarios para que esa persona, la madre o el hijo, no tenga una falta de suplementos durante el embarazo y después. Entonces, creas una economía, porque a la persona que vende los vegetales, obviamente, tiene el dinero que le entra por vender sus productos. Le enseñas a la familia a alimentarse de una manera diferente. Puedes hacer, no sé, como proteína o una hamburguesa de lenteja, que también tiene bastante proteína. Y creas una cultura alrededor de la alimentación que vaya mucho más allá de solo tener un bono o tener una canastita que te le dan cada cierto tiempo. Entonces, eso para mí es crear una educación alrededor de prevenir la desnutrición infantil. Y con varios actores involucrados de por medio. Es una idea que me gusta, pero permíteme ser el abogado del diablo en estos momentos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dándole ese bono en lugar de a las madres o a las personas beneficiadas directas, se los damos a los comerciantes? ¿Tú no crees que podría haber quizás incentivos de, bueno, le voy a dar, en lugar de haberle dado 20 esa semana, solo le di 5 o 10 y los otros 10 me los quedé y me quedé obviamente también el producto? Y podría ocurrir ese tipo de incentivos a nivel de comerciantes. Y lo digo porque sobre todo a mí me preocupa muchísimo que en Ecuador hay una falta de institucionalidad bastante importante para mí. Entonces, siempre siempre me va a preocupar, como que qué pasa luego, no lo damos acá, sino que lo damos allá. ¿Cómo podemos solucionar, por ejemplo, este posible desafío? Lo que pudieras hacer, y por eso, digamos, muchos convenios federales en Estados Unidos se van con instituciones más grandes. Si tienes el problema de que piensas que ciertos productores van a tomar ventaja de este servicio, te puedes tranquilamente asociar con La Favorita, con cualquier supermercado masivo, digamos, que existe en todas las ciudades del Ecuador, no sé, del Portal. Buscas alguno en el cual estableces una lista y tienes precios fijos. Es decir, durante este convenio de un año, con estos $60 le tienes que dar estos productos. Y aunque cambie el precio en el mercado, tú me tienes que garantizar que el precio siga. Porque a la final son, yo creo que instituciones o, bueno, organizaciones tan grandes de que te pueden garantizar a un Estado que le está pagando un precio. Pero al mismo tiempo, yo digo, en este momento o en otros gobiernos hemos dado la posibilidad de dar bonos a mujeres, más que todo en efectivo. ¿Y qué se ha mostrado? Que muchas veces no lo gastan en lo que nosotros pensamos que va a ser utilizado. Entonces, siempre va a haber la especulación de que alguien puede hacer algo malo, pero lo que tiene que hacer el programa, o cuando se implementa un programa similar, obviamente es tener un control extremo de dónde están yendo los recursos. Pero yo sigo pensando y trato de ser optimista en esa perspectiva de que puede haber la posibilidad de que el dinero se desvíe, pero no podemos seguir esperando resultados diferentes cuando hacemos el mismo tipo de campaña. Ok, y tampoco podemos detenernos por simplemente tener miedo. Hay que hacer algo independientemente de los desafíos y limitaciones que existan. Me quiero enfocar y profundizar más en el área de salud, y quiero preguntarte cómo crees que está el tema de la salud pública en general en Ecuador. Es algo que a muchos les preocupa. ¿Cómo lo ves tú, quizás desde adentro, en el que vives un poco el día a día? Yo la verdad es que creo que el problema de salud es mucho más severo de lo que nosotros estamos pensando. Yo en los últimos por lo menos meses, obviamente siempre has tenido esa división y hay que entender la división, digamos, entre hospitales del IES y hospitales del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, no desde este gobierno, creo que hace muchos años no funciona de la manera que tuviera que funcionar. Pero en este momento, yo creo que la salud está en el peor estado que ha estado en los últimos por lo menos 30 años que he estado viva. Creo que el problema de salud es severo y no nos estamos dando cuenta de las repercusiones que va a tener en el futuro. Creo que la ciudadanía no tiene el respaldo que tiene que tener del Ministerio de Salud, y uno de los problemas más grandes, y siempre lo digo, obviamente teníamos una vicepresidenta que era encargada de la parte de salud, que era graduada en textiles, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Y antes de eso teníamos a personas
mayoritariamente doctores que tampoco entienden al 100% la salud pública. ¿Por qué? Porque un doctor es muy bueno y especializado, si es médico general o en la especialización que tiene, pero el problema que tenemos en salud es un problema estructural, un problema de salud pública. Entonces, yo no creo que hasta el momento ha llegado una persona indicada para poder solucionar el problema que hay. No creo que es solo un problema de insumos, un problema de, obviamente, infraestructura, de falta de profesionales. Creo que ya esa burbuja llegó a su punto máximo y no nos estamos dando cuenta de que cada vez más hay problemas de salud que no se van a poder solucionar. O sea, yo veo estudios internacionales y me dirías, ¿qué haría yo con salud? Yo de alguna forma destruiría el Ministerio de Salud como está, lo disuelvo y empiezo de cero. Porque en este momento, más que todo en el Ministerio de Salud, no creo que haya soluciones que en realidad puedan ayudar al sistema que tenemos. Yo creo que necesitamos asesores exteriores, no solo, obviamente, como la vicepresidenta quiso ir, de España, de países africanos que no tienen estabilidad económica y tienen relativamente un buen sistema de salud. ¿Qué podemos nosotros aprender de ellos e implementarlo en estos momentos en el Ecuador? Yo creo que una de las partes que más descuidamos es la parte rural. Y me preocupa porque muchos de los alimentos que tenemos en la ciudad vienen de la parte rural y no estamos cuidando a esas personas que son necesarias para que todos nos podamos alimentar, para que todos podamos seguir con nuestra vida normalmente. Y no veo una solución porque veo que es un problema que sinceramente nadie quiere involucrarse. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Quiero que nos profundices más sobre esa burbuja. ¿Qué es lo más grave que hay ahí? Porque siento que, como tú dices, desde tu perspectiva es mucho más grave de lo que creemos. Tratemos de entender cuál es esa gravedad, porque sí me gustaría profundizarla más. Yo tampoco conozco realmente los niveles de gravedad que puede estar en un sistema de salud pública, más allá de lo que uno puede ver en las noticias, puede conversar y puede debatir en ciertos programas. Pero esa burbuja que tú dices que ya está prácticamente a punto de explotar y está hecho un desastre, ¿qué tan grave es cada una de esas aristas? ¿Qué estamos ignorando de ese problema tan grave que tenemos ahorita? Muchos, digamos, y hay excelentes profesionales en el sistema de salud, pero ellos no tienen los implementos necesarios para poder curar un paciente. O sea, hablamos obviamente desde el paracetamol, pero a veces no hay gasas, a veces no hay ni siquiera una cama en un hospital para que la persona pueda ser ingresada. Tenemos un problema de, primero yo digo, infraestructura. Obviamente el mantenimiento en el Ecuador de infraestructura médica nunca se lo ha hecho. O sea, lo vimos con Rafael Correa cuando él inauguró los hospitales masivos que en buena hora eran necesarios. Sí, porque habían problemas de salud, pero cuando tú no puedes mantener esa infraestructura, lo único que vas a crear son problemas para el futuro. Hemos perdido la conexión en la parte rural. Es decir, yo lo escuché de Cuenca, alguien en el Ministerio de Salud, un chico tenía que hacerse una tomografía. El tomógrafo en el Ministerio de Salud no funciona. Hablamos de implementos médicos que no han tenido el mantenimiento necesario, entonces no puedes hacer un diagnóstico necesario. Lo mandan a Quito para que se haga la tomografía ahí. Viaja 9 horas, porque no era exactamente de la ciudad de Cuenca, llega al hospital en Quito y ¿qué le dicen? El tomógrafo aquí también no sirve, tiene que regresarse. Entonces hay una falta de comunicación, falta de implementos, así sean insumos médicos o el mantenimiento necesario para tomógrafos, máquinas de anestesia, camillas que son necesarias para atender al paciente. ¿Y qué también estás creando? Yo creo que siempre hay ese dolor o ese discomfort con la gente que trabaja en estas instituciones, pero tenemos que entender que muchos de ellos ya no pueden seguir comprando sus propios insumos para atender a los ciudadanos. Ellos también ya están amarrados de alguna forma y saben lo que necesitan hacer para, digamos,
curar una gripe, pero no lo pueden hacer. Y nosotros no podemos pretender que todos los médicos sigan comprando los insumos o le diga al paciente, necesito que me compres estos insumos porque si no, no te puedo atender, porque ya es un caso desesperado del doctor. ¿Y qué se pierde y cuál es el problema que yo veo en esos momentos? Cada vez más la gente que trabaja en un hospital, porque los doctores son necesarios, pero también tienes enfermeras, tienes informadoras, anestesiólogos, están perdiendo la pasión a la vocación. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a un niño morir, una parte de ti también se va desgastando con eso. Entonces ya no ves al paciente por sus necesidades, sino ves el número. Y cuando tienes que atender 25 pacientes en 6 horas, ya no te importa tanto el diagnóstico de la persona, sino que es solución, qué hago, cómo lo puedo hacer, y vas quemando la parte humana que tiene esta gente que trabaja en los hospitales, porque no sienten el respaldo de las personas haciendo las compras. Muchas veces de los directores ejecutivos de los hospitales que están en una oficina con aire acondicionado, como ha pasado en el Teodoro Maldonado, por ejemplo, pero tú ibas a las salas de diálisis y no había un aire acondicionado y tenían que traer sus propios ventiladores. ¿Por qué? Porque sí es necesario tener una cabeza, pero la cabeza no puede estar tan desasociada con la realidad de que no vea que en la cafetería hay heces de ratones y no esté dispuesto a poner una mano. Siempre lo comparo mucho, digamos, con mi mamá. Mi mamá puede pasear por el hospital que tenemos en Aprofe y ve un papel de basura que a alguien se le cayó en el piso. Ella no llama al señor de limpieza para que le recoja el papel. Ella se agacha y coge ese papel. Ella ve una mancha que le molesta, ella coge el trapo y lo limpia. Porque sí, es importante tener cabezas, pero vemos una desconexión de que ese no es mi trabajo, entonces yo no me voy a involucrar en eso. Y creo que, por eso te digo que es una burbuja que no es solo insumos médicos, es el mantenimiento de los equipos médicos, mantenimiento de los hospitales, falta de camas y profesionales que cada vez más, no digo que no les interesa hacer su trabajo, pero ya están desmotivados. Están totalmente desmotivados porque no sienten un respaldo de nadie. Quiero hacer un poco un juego, ¿no? Pensando ideas. Tú mencionabas, por ejemplo, que sería ideal empezar desde cero todo el Ministerio de Salud y toda esa infraestructura. Voy a poner un ejemplo y solo como idea, nuevamente, yo no soy especializado en esta área. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si reducimos el número de hospitales o centros médicos que tenemos en el país? Que yo sé que no les va a gustar la idea, pero estamos pensando ahorita didácticamente, pero reducimos el número de centros médicos en el país. Pero los centros médicos que tengamos, que sí funcionen operativamente al 100%, que tengan personal, que tengan las comodidades necesarias, las medicinas y demás. Y una vez que podamos controlar el 100% de calidad, porque creo que para mí siempre va a ser más importante, que más allá de tener que exista un edificio, para mí es la calidad que le des al ciudadano. Pues una vez que podamos controlar la calidad en el número X de centros médicos que tengamos alrededor del país, ahí empezar a pensar en, ok, perfecto, entonces ahora sí nos vamos a distribuir más acá, aquí no tenían el centro médico, que ellos tenían 2 horas para llegar acá. Ahí nos empezamos como que a ir más allá, que es necesario, por supuesto. Pero si a día de hoy, por ejemplo, continuamos con un número X de centros médicos que tenemos en el país, y ese número X solamente, y con suerte, el 20% está operativamente como se debe, me parece también un poquito de desperdicio de dinero. Yo creo que 100% le atinaste en donde se tiene que ir. Hay que concentrarse en los hospitales, en ciertos hospitales grandes, ver qué les hace falta, ver cuáles sí funcionan y cuáles no funcionan, empezar a cerrar hospitales que sinceramente no están funcionando bien, no seguir dándole recursos, y sí, va a sonar un poco, yo creo que con falta de corazón, porque necesitamos más hospitales, pero se han creado y por eso tomo el tiempo de Correa. Y yo me acuerdo de esto mucho. Él creó estos hospitales masivos que tenían una buena inversión en su tiempo, tenía buena infraestructura. ¿Y qué empezó a hacer? A motivar a los médicos externos o médicos de especialidades a que vengan a trabajar esos hospitales. ¿Y cuánto les pagaban? $3,000, $4,000, sueldos que un hospital privado no podía suplir.
¿Y qué terminó pasando? Muchos médicos de especialidad se fueron al lado público en buena hora, pero el gobierno tampoco pudo aguantar ese sueldo y terminó siendo un rubro extremadamente grande. Entonces, ¿qué empezó a hacer un médico? Bueno, perfecto, me voy. Entonces, tienes todas estas infraestructuras enormes que no puedes conseguir médicos de calidad porque simplemente los sueldos no dan y fueron abandonándose poco a poco. Yo creo que el gobierno y el problema mayor que tiene el gobierno es que no es que hay un hospital que está mal, todos los hospitales están mal, pero al momento de todos estar mal y tú solo tratar de suplir la necesidad, no te estás concentrando verdaderamente en cambiar las cosas. Yo creo que ellos se tuvieran que concentrar en, y va a sonar muy radical, pero 5 o 10 hospitales en el país. ¿Cómo puedo garantizar que 5 o 10 hospitales alrededor de las zonas más pobladas no funcionen a un 80%, sino un 100%? Infraestructura, medicamentos, profesionales de calidad. Y después de eso, empezar a ver la parte rural. Yo siempre digo que más que tener muchos consultorios o tener muchos hospitales, le serviría al gobierno que maneja la salud pública tener como hospitales móviles. ¿Por qué? Porque, sinceramente, económicamente, suplir todas las necesidades, el país no está en un momento que lo pueda hacer. Entonces, ¿qué haces? Tienes un hospital móvil que se puede orientar alrededor de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, en las zonas más rurales, y lo que haces es planificar una semana yo estoy en Naranjal, otra semana estoy en otra parte, y poco a poco atender las necesidades que tiene la población. Porque manejar un hospital, lo vemos, digamos, en la Amazonía, y tener médicos que quieran quedarse 100% en la Amazonía, no lo han encontrado. Es un problema que tenemos de que hay médicos que sinceramente no se quieren ir a la parte rural y tú tampoco puedes obligarlos. No puedes obligar a alguien que viene de Quito y es muy bueno y le dices, ¿sabes qué? En este momento tienes que irte a Zamora y te vas a quedar 5 años viviendo ahí. Porque cada persona igual tiene la elección de decidir en qué trabajar y en qué no trabajar. Pero poco a poco suplir los hospitales que tenemos y yo creo que también motivar a la gente a irnos hacia la prevención. El Ecuador tiene una medicina que va muy enfocada en, bueno, tienes cáncer, ahora te ayudo con el tratamiento. Tienes que hacer diálisis, perfecto, abramos 10,000 centros de diálisis. Pero ¿por qué no vamos a la raíz del problema? ¿Por qué no vamos a la prevención? Porque siempre lo digo y hay ciertos delegados que cuando les comunico esto me dicen, no, es que la salud es un derecho. Sí es un derecho, por supuesto que es un derecho de todos, pero también tiene que ver el Estado cuánto le cuesta a una persona enferma versus a una persona que tú ayudaste a prevenir una enfermedad. ¿Y dónde se tiene que mover la salud pública? Hacia la prevención. No solo crear centros de diálisis que son necesarios o ayudar a alguien que tenga un cáncer que se lo pueda recuperar, que es 100% necesario. Pero ¿cómo podemos hacer que la ciudadanía no tenga estas enfermedades? El Ecuador tiene un índice, y yo lo he visto a mis 30 años, de muchos jóvenes que tienen cáncer. Jóvenes. Entonces, eso no viene específicamente, sí, puede ser genético, hay muchos factores que van en sí, pero el gobierno o el Ministerio de Salud Pública, por eso es lo que digo, no puede ser algo político, tiene que buscar cuál es la raíz de estos problemas y cómo desde el Ministerio de Salud podemos prevenir que en 20 años o 30 años esta persona tenga que hacerse diálisis toda la semana. Qué importante cambiar ese enfoque, porque a día de hoy creo que todo está yendo al tratamiento y ver cómo puedes hacer algo, y lo peor de todo es que en la práctica no se puede porque no abastece todo. Uh-huh. Y retomo mi idea que yo conversaba. A ver, lo más lógico y sensato sería reducir el número de centros médicos, te aseguras que funcionen al 100%, que puedas dar una atención de calidad, porque para mí, estoy de acuerdo también que la salud es un derecho, pero es un derecho cuando se entrega de calidad, pues no, sí. no cuando me vas a dar un paracetamol y tuve que esperar 10 horas en el sol para que me dé solo esa pastilla, y a veces sí es que hay. Entonces, para mí es lo necesario. Luego, lo que pasa es que es bastante impopular, vas a parecer que tienes una persona sin corazón, y yo estoy en contra de centralizar las cosas, no solamente, no hablo de la capital, hablo de centralizarlo en zonas urbanas o en ciudades. No me gusta eso, pero yo soy amante de la centralización de las cosas, creo que así funciona mejor todo.
pero es que como ya se hicieron mal las cosas, tienes que volver Ujú. a retroceder en el tiempo y hacer como que estuvieras empezando de cero. Y en esa parte, tú tienes esa idea de querer empezar de cero el Ministerio de Salud Pública. Yo te digo, y esta también es un pensamiento mío, yo quiero empezar de cero muchas cosas en el Ecuador. Te diría que empezar al Ecuador como institución, como Estado desde cero. Porque a mí me preocupa muchísimo que la parte de Ecuador como sistema, como Estado, para mí está muy rota, porque es Ujú. es un tema de incentivos, es también un tema cultural, porque la cultura no solamente viene desde el actor político, también viene desde el ciudadano y asimismo también vienen las instituciones que forman parte. Y cuando hablo de instituciones no hablo de las instituciones públicas, hablo de las leyes, de las cortes, de las costumbres y tradiciones. Y eso siento que nos afecta muchísimo, porque a día de hoy seguimos para mí en un círculo vicioso de cómo todo está eh, mal, en un momento quieres estar bien, luego vuelves otra vez a retomar eso y no sales del círculo, pero al menos para mí tiene mucho que ver lo roto que está institucionalmente Ecuador. Y yo creo que lo bueno de empezar todo de cero, como estamos hablando, es un poco más fácil de lo que está pasando en este momento. Porque cuando tú tratas de ponerle una curita a una grieta de una pared que ya la ha fisurado totalmente por la mitad, simplemente no va a ayudar en absolutamente nada. El problema del Ecuador es que yo creo que se ha perdido el dónde vamos a ir o qué queremos hacer para arreglar las cosas. Y es muy impopular, obviamente, y mucha gente te puede crear una oposición muy, muy grande y definitivamente no te van a reelegir si empiezas a cerrar los hospitales y negar la atención médica. O, digamos, llegas a una asamblea y cierras la asamblea o dices, ¿sabes qué? Vamos a concentrarnos en todos un poco más y llevarnos de la manito y ver qué va a ser mejor de aquí a 5 años. ¿Por qué? Porque eso no es lo popular. Lo popular es nosotros ver los TikToks o ver en X cómo sacan papelitos y hacen show y hablan Los que... bonos. Exacto, tú eres corrupto, te van a meter preso. O sea, lamentablemente hemos bajado el nivel de política de que la solución no es lo importante, sino lo importante es cómo puedo sacar 20 segundos de un clip para hacerme viral y que la gente piense que estoy haciendo mi trabajo. Las decisiones que son las difíciles son las más impopulares, pero son las que en estos momentos se tienen que tomar. Y yo creo que lamentablemente en el sistema de salud, en la institucionalidad del Ecuador, el robar se ha hecho ya muy común. Es parte de la cultura. Es parte de la cultura y ya ni siquiera se lo ve como algo malo. Entonces, ¿qué tienes que pretender? Y lo digo siempre, para mí un delegado, y no digo que es un robo, pero es un robo a la ciudadanía, no hablo de robo económico. Cuando tú eliges un delegado y le sale una mejor posición y en 2 años se va, digamos, de la asamblea, o es un concejal y le sale una posibilidad para ser electo en la asamblea y deja su posición, pone una alterna y se va a la asamblea. ¿Qué le estás comunicando a la ciudadanía? Que no te importa su voto, que no te importa el plan político que tú decías que tenías, sino que cuando te salió una mejor oportunidad, dijiste, bueno, yo no voy a esperar 4 años de terminar, sino me voy a mi mejor oportunidad. ¿Y qué terminamos? Con la calidad de político que tenemos en estos momentos, de que es un pan, o sea, ya es pan de cada día el ver asambleístas que están en funciones tratando de ser electos para las elecciones, digamos, en noviembre. ¿Y qué le dices a la ciudadanía? Que te pasaste 1 año tratando de ser electo para esta posición, diciendo que tú eres la mejor persona encargada para hacer este trabajo, pero cuando te salió otra oportunidad, no hubo ningún problema, pones a cualquier suplente y se acabó el plan de trabajo que tenías. Entonces, tenemos que tener continuidad. Tenemos que, como Ecuador, entender que hay muchos cambios que se tienen que hacer, pero si elegimos a alguien, exigir que esa persona en 4 años pueda crear un cambio y no se vaya a otro lado. Sabes que te voy a decir un secreto. A mí, yo le tengo fastidio a la política, al juego de la política como tal. Curioso siendo politólogo y trabajando en todo esto, ¿no? Y quién sabe, dentro de un par de años, no es lo que deseo, pero uno nunca puede tampoco cerrar las puertas a nada. Pero parte de lo que me molesta de ese juego de la política es justamente que somos hipócritas con nosotros mismos, porque sabemos que muchas de las cosas que deben cambiar hay que hacerlos aunque sean impopulares. Pero el problema es que no lo hacemos porque terminamos
queriendo el voto del próximo año. Entonces somos hipócritas con nosotros mismos y también somos hipócritas con los ciudadanos, porque le vamos a decir, sí te voy a resolver el problema de salud, sí te voy a resolver el tema del empleo, sí te voy a resolver tal cosa, pero realmente no lo van a hacer. Lo único que pueden hacer son cuidados paliativos, vamos a hacer una metáfora ahí, y nada más, y sostener la cosa esperando que quizás la parte internacional nos ayude a crecer más como país económicamente y otros factores, y tratar un poco de manejar con lo que tienes, pero lo que realmente importa no lo hacemos, y no lo hacemos porque no queremos perder el voto, y eso es algo que a mí me molesta muchísimo, porque si tú vas a un puesto político, deberías ir para hacer las cosas que se necesitan, no debería importarte lo que va a pasar dentro de 4 años, Sí. porque tú fuiste electo para resolver un problema, no para quedarte perpetuamente en el poder. Por eso yo siempre digo que yo sería un pésimo político, porque yo no podría ser hipócrita ni conmigo mismo ni con las personas. Es cuestión de ir y resolver, porque al final del día, algo que también siento que le falta a la política es que sea eficiente, que sea eficaz. Y eso en cualquier empresa, del ámbito que sea, uno va a buscar eficiencia con sus personas, con sus empleados, con sus líderes, mandos medios, mandos altos. ¿Por qué no podemos exigir eso mismo como ciudadanos para todas estas personas que están liderando los puestos políticos? Y lo que tú dices, yo creo que 4 años y nos hemos olvidado que una vez que tú coges una posición pública, es para servir, es para hacer algo. No es para lucrarte tú personalmente o crecer tu nombre y después poderte irte internacionalmente a dar conferencias de lo maravilloso que fuiste en tu tiempo. Nos olvidamos de que para eso está la parte privada. Tú quieres hacer dinero, bienvenido sea. Creo que todo el mundo tiene que estar dispuesto a querer crecer económicamente, pero no podemos crecer económicamente a costa de el trabajo de servidores públicos. Correcto. No podemos creer hacer nuestro legado a partir de ser servidores públicos. Y eso es algo que también me molesta. Hay muchas personas, muchas familias que han creado su legado a partir del servicio público, que en parte para mí es entendible Sí. poder servir a un país un tiempo prudencial, por 10 años, por ejemplo. Pero tampoco pues, me parece algo inmoral que toda tu riqueza venga del sector público. Yo tengo esa sensación de que primero deberías valerte en algo. No digo ser el mejor, no digo Claro. ser quizás un Guillermo Lazo o algo así, no. Pero haber servido a la ciudadanía del sector privado o del sector social un par de años, tener tu propio patrimonio en base a eso y ahí, ok, vamos al servicio público, me quedo los años que tengo que tener y luego tener la valentía y la madurez de decir, okay, hasta aquí me quedo. Ujú. Pero no querer que hace el poder y luego viene el hijo y luego el nieto y luego... Ahí también hay otro problema. Como te digo, yo creo que hemos perdido el horizonte de que el servicio público tiene que ser un servicio. Y lo que estamos orientados es, a ver, yo soy X persona y voy a, si no es enriquecerme económicamente, ¿cómo lo hago por reputación? ¿O cómo busco yo mi beneficio estando en las cámaras y tomándome fotos en inundaciones, con el pelo suelto y ayudando a la gente? O sea, ¿eso qué significa? Que esa persona no ha tenido experiencia en la parte privada, que probablemente nunca ha mantenido un trabajo en la parte privada en la cual pueda llegar a esa plataforma. ¿Y qué nos dice? Que sin la vocación pública de esa persona, probablemente no llegaría a la posición que está. Y eso es peligroso. Y no significa de que lo que estábamos hablando. No tienes que ser un Guillermo Lazo con millones de dólares, con posibilidades para después llegar a la posición pública. Pero creo que tienes que entender que la posición pública para mí es efímera. No puede ser perpetua y tienes que tener algo a cambio. ¿Y qué lo veo, digamos, con el señor Sonnenholzner? Que muchas veces ahorita le preguntan, ¿quiere ser candidato? ¿Quiere ser candidato? ¿Y qué dijo él? Yo ya pasé por eso. Ya lo hice con críticas y no críticas y en este momento estoy concentrado en la parte privada de mi trabajo privado. Y eso es lo que tuviera que ser. Alguien puede ser electo antes, volver a la parte privada y en algún momento si decide de nuevo ser parte de la conversación pública, regresarlo. Lo que no podemos hacer es
perpetuar a personas que porque en un momento fueron elegidas, ahora tienen 35 años en la política pública. Ojalá podamos tener un botón y podamos decir, vamos a resetear el país como se debe. Sofía, como tradición, en nuestro programa solemos hacer 2 preguntas al final de nuestra conversación. La primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejar a nuestra audiencia? Mi pregunta para las personas que nos están escuchando es, ¿qué país quisieran ver en el futuro? ¿Cuál es el país o la visión de país que queremos o quieren para sus hijos? Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Ver menos pelea y más acción. Creo que ya el Ecuador está en un punto de que no podemos seguir enfrascándonos en los problemas que no importan y verdaderamente entender de que todos estamos en el mismo bote. Todos vivimos en el mismo Ecuador. Sofía, gracias por una conversación sincera, una conversación en la que quizás inicié un poquito con esa desesperanza de vivir en Ecuador y vivir sus problemas, pero termino con una sensación optimista y de esperanza, porque creo que es necesario hablar de ciertas cosas, incluso si son impopulares, y me alegra mucho al menos saber que hay más personas que pueden o se animan a decir las cosas como son, y tratar de buscar justamente esas soluciones, porque las soluciones que existe en el Ecuador realmente no son populares, pero ¿es eso o seguimos viviendo dentro de esa burbuja que nosotros mismos nos estamos creando y que un día va a explotar y va a explotar mucho más feo de lo que nosotros pensamos? Muchas gracias por tenerme y yo creo que es necesario para todos saber que tenemos diferencias, pero tenemos que empezar a buscar soluciones que en realidad ayuden al país. Gracias, Sofía. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.